bueno estar nuevamente en la presencia del Señor y qué bueno que usted ha tomado el tiempo para reunirse nuevamente con nosotros. Algunos domingos lo hacemos físicamente y algunos domingos pues lo hacemos siempre por estos canales que Dios nos ha provisto. El día de hoy, si el Señor lo permite, tenemos al pastor Félix Rodríguez, que estará con nosotros para compartir el mensaje de la palabra del Señor. Nos estaremos gozando de una manera especial, estamos seguros de eso. Estaremos esperando que Dios siga hablando a través de su palabra. Es para nosotros una gran bendición tener aquí al pastor Félix. Pero en este momento vamos a orar para iniciar nuestro servicio y quiero animarles ahí desde su casa que omita todo aquello que le está estorbando para escuchar este servicio, que lo apague si es necesario y deje encendido su televisor, su computadora y pueda escuchar este tiempo que vamos a preparar para el Señor. Señor, en este momento te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos has regalado. Y ciertamente el mundo ha celebrado en estos días, Señor, específicamente aquí en Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias a Dios. Algo maravilloso. Pero nosotros no solamente celebramos un día, nosotros celebramos todos los días, porque todos los días son tuyos. Todos los días tú mereces la honra y la gloria. Probablemente un día se toma de una manera especial para dar gracias por todas las bendiciones que tú has dado, Señor. En este momento queremos unirnos como iglesia. Hay hermanos que nos ven en diferentes partes, Dios mío, del mundo. Señor, te damos gracias por esos hermanos que nos están observando, que siguen, Señor, esta plataforma que tú nos has regalado durante este tiempo, Señor, y te damos gracias por esa gran bendición. Así que, Dios mío, usa todo lo que se va a hacer aquí para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, el Salmo 107 es muy hermoso porque nos anima y nos invita a alabar a Jehová porque Él es bueno. ¿Cuántos pueden decir, hermanos, que podemos alabar a Jehová porque Él es bueno? ¿Cuántos pueden decir que Jehová ha sido bueno? Si usted no puede decir esto, es porque usted no ha tenido un encuentro verdadero con Dios, porque Jehová es bueno y Él merece que nosotros le alabemos. Y miren, todavía nos exhorta aún más. Dice, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. ¿Ha sido usted redimido del poder del enemigo? Usted puede decir que Jehová es bueno. Claro que sí. Las cadenas que nos estaban atando, la muerte espiritual estaba sobre nosotros y vino el Señor y sopló vida a través de su Espíritu Santo y nos dio una nueva vida en Cristo. Hemos sido librados del poder del enemigo. Así que aquellos que hemos sido librados del poder del enemigo, podemos cantar en este día, podemos alabar en este día, podemos adorar en este día. Cantemos al Señor, porque el Señor es bueno. Bendito sea el Señor. Santo eres, Jesús. Gloria a tu nombre, Rey. Rey, Rey, Señor. Recibe las alabanzas de tu pueblo, Señor. Gloria, le puede aplaudir. Santo. Es el Rey de gloria. Me persigue con su amor. Me asombra sus palabras. Sus
Gracias, gracias. Gracias por tu presencia, Señor, en este lugar. Gracias, Jesús. Agradecemos al Señor el privilegio de poder estar aquí con ustedes, hermanos. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder dedicar este tiempo a la palabra del Señor. Para mí es un gozo inmenso poder apartar este tiempo y dedicarnos a ella. Cuando mi hermano Pablo me invitó a que pensara en la posibilidad de venir a predicarles, yo, por supuesto, como es mi buen hábito y mejor costumbre, fui de rodillas al Señor y le pregunté: Señor, ¿qué voy a enseñar a mis hermanos en la iglesia donde mi hermano Pablo es pastor? Y el Señor impresionó mi corazón a su palabra, como suele hacerlo, y me guió a un tema que yo sé va a ser de mucho interés y de mayor bendición para ustedes. El Señor me guió al libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 10 al versículo 12, que leo a continuación. Si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijere, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma no lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. En el nombre de Jesús te adoramos, Padre, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. Celebramos tu presencia entre nosotros porque tú eres Dios bueno, fiel, clemente. Agradecemos, Señor, la vida que nos ha dado, la manera como está manifestando tu gracia a favor de tu pueblo, la manera como nos está convocando a acercarnos a ti por la palabra, por la oración, la manera como ha hecho posible y ha mostrado, ha hecho patente la necesidad de la firmeza de nuestro carácter espiritual. Padre, gracias, gracias en el nombre de Jesús, porque soberanamente tú nos has convocado y nosotros hemos oído tu voz y queremos, Señor, que tú sigas ayudándonos, que use esta tu palabra para que tu voz siga siendo oída y tu pueblo siendo edificado, motivado. Señor Dios, gracias por el Señor Jesucristo. Gracias por darnos en Él toda la sabiduría que necesitamos y hacer que habite en Él todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Padre, usa esta tu palabra para tu gloria. Edifícanos, Señor, ayúdanos, sosténnos de la mano. Condúcenos al camino que solo tú sabes dónde vamos. Y ayúdanos a llegar a ese puerto lleno de bendición y de gracia, firmes para seguir haciendo tu voluntad. Entre tanto, tú avanza tu programa hacia la gloria y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Fortalécenos en el hombre interior y danos gracia para que nuestras vidas sean agradables a ti en todo, conforme a tu misericordia, conforme a tu bondad. Abre nuestros oídos en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero hablarle, hermanos, de un asunto que tal cual el Señor me lo puso allí, yo lo pongo para ustedes. Un llamado particular. ¿Será que hay alguien que nos diga qué estamos viviendo? ¿Será que hay alguien que se atreva a decirnos con certidumbre absoluta hacia dónde vamos? ¿Será que hay alguien que nos diga cuándo llegaremos y hacia dónde llegaremos? En lo personal a mí me encantaría poder decírselo, pero nadie sabe esta realidad excepto el Señor nuestro Dios. Y los antecedentes que nosotros tenemos nos dicen, por esos antecedentes que conocemos por la historia, que cada vez que Dios, el soberano Dios, ha cambiado los tiempos, ha tornado los tiempos, lo hace para hacer avanzar sus propósitos, cumplir sus planes aquí y ahora, con nosotros, con su pueblo y para siempre. Hay tres asuntos inseparables respecto al Señor nuestro Dios y sus propósitos para con nosotros. Estos tres asuntos no se pueden separar: soberanía, salvación y servicio. Soberanía, en tanto que es la esfera en la cual y por la cual el Señor nuestro Dios hace realidad todas las cosas desde nuestra vida y todo lo que ella contiene. Salvación, como la expresión de su beneplácito al habernos conocidos y amado, habernos llamado en Cristo Jesús desde antes de los tiempos, realidad que Él está cumpliendo en cada uno de los que hemos aceptado el perdón, el valor de la sangre y la tumba vacía. Servicio, la consecuencia esperable como respuesta al amor por el cual hemos sido amados. Es imposible separar la soberanía del Dios que nos ama, la salvación a la que Él nos ha traído y al servicio consecuente que Él espera de nosotros al margen de cual sea la circunstancia. Soberanamente el Señor nos ha llamado a una tremenda prueba. Vivimos en la humanidad, toda la humanidad está inmersa en una situación que nadie sabe dónde estamos, hacia dónde vamos,
a dónde saldremos o cuándo saldremos. Dios lo ha hecho así de manera muy particular para hacer avanzar sus propósitos en sus salvados, particularmente en su pueblo, en su iglesia, que es la razón por la que nace toda la cosa, siempre usando el gran continente que es el mundo, hacia donde se dirigen su propósito a la instauración del reino de nuestro glorioso Dios y Señor Jesucristo. Esta prueba en medio de la cual estamos, que es a causa de nosotros, es un llamado a esforzarnos en sostenernos firmes, haciendo avanzar el propósito de Dios en medio de estas dificultades. Así seremos encontrados fieles, firmes y fuertes para la gloria de nuestro Dios. Porque de ser encontrados frágil, débiles y menguados, según nuestra sabiduría o falta de ella, implica que nosotros encontraremos necesitados de un poco más de presión, que nos calienten un poquito más el horno por no haber aprovechado la temperatura en medio de la cual Él está cociéndonos hoy. Proverbios, el capítulo 24, versículo 10 al 12, es una gran cápsula de sabiduría. Es una invitación sabia. Si usted nota, ¿por qué está el libro de Proverbios? Porque en el libro de Proverbios está la oportunidad de nosotros encontrarnos con un aspecto de la manifestación de la sabiduría de Dios. Dije uno, porque de tres particulares aspectos en los cuales Dios nos bendice, nos ayuda y nos guía, hay unos que no están a nuestra disposición, como es esa sabiduría eterna, aquello que solo sabe Dios, de lo que Pablo el apóstol celebra diciendo: oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. De esa sabiduría nosotros no sabemos mucho. Sabemos solo lo que nos ha sido revelado, y es lo que tenemos aquí en los libros sapienciales, lo que tenemos en las Escrituras. Esa particular expresión de sabiduría que tiene que ver muy profundamente con el hecho de que el principio de esa es el temor del Señor. Pero Dios en su gracia nos ha invitado, nos ha confirmado, nos ha llamado a una forma de sabiduría que es en la que Él nos ha colocado en Cristo. Cristo fue hecho por nosotros sabiduría de Dios. Y es ahí donde ubicamos el pasaje del que hablamos. Proverbios es una cápsula de sabiduría desde ese marco de esa sabiduría que Dios nos ha manifestado en Cristo. Y esa sabiduría que tenemos en Jesús, que fue hecho por nosotros salvación, redención y justificación, es donde el apóstol nos llama, donde el Señor Jesucristo nos llama, donde el sabio nos llama, donde la vida cristiana nos llama. Jesús es el modelo a imitar. ¿A causa de qué? A causa de tres asuntos. Tres asuntos que voy a considerarle a ustedes a partir de ahora y que tienen que ver con estos versículos. En el versículo 10 vamos a ver a causa de la naturaleza de la prueba para nosotros. ¿Qué tiene que ver la prueba para nosotros? Pues la prueba para nosotros tiene que ver mucho. Tener una prueba no es cualquier cosa. La prueba para los creyentes no es cualquier cosa. La prueba para los creyentes, como veremos en un momento, tiene unos valores determinantemente útiles a los propósitos de Dios. El segundo asunto que veremos como causa es a causa del sentido del privilegio que pende a favor nuestro. Nos ha sido entregado un grandísimo privilegio frente a lo cual tenemos que reaccionar, y esto está ligado a nuestra salvación y consecuente servicio. Y un final asunto que veremos es a causa del sentido de responsabilidad que Dios en su justicia demanda de cada uno de nosotros. Estos tres versículos, que son versículo 10, versículo 11 y versículo 12, van a explicarnos estas verdades que son las causales de lo que nosotros necesitamos hacer, lo que debemos atender, lo que debemos comprender como un llamado particular. Es el deseo de mi corazón que este llamamiento particular llegue a su corazón por sus oídos atentos, y que la palabra que le doy a continuación sea eficaz, de manera que usted pueda tomarla como un asunto muy serio, sabiendo que va a depender de lo que usted haga con lo que va a oír. ¿Quién será usted una vez que lleguemos al puerto a donde Dios nos conduce a través de esta pandemia, de esta prueba, de esta dificultad que la humanidad ha sido sumida? El primer asunto, como les decía, nos conduce al versículo 11, a causa de la naturaleza de la prueba para nosotros. Si fuere flojo en el día del trabajo, tu fuerza serán reducidas. Observe usted, puesto que la prueba tiene una razón de ser. El libro de Lamentaciones, el capítulo 3, el profeta Jeremías va a indicarnos que hay un valor en las cosas que suceden, que hay un valor en todo lo que Dios permite, y que lo de la prueba para nosotros, el sufrimiento para los creyentes en nuestra vida espiritual, no es un accidente,
No estamos nosotros en una dificultad porque los seres humanos decidieron, o porque los seres humanos simplemente ellos se hicieron los ignorantes, o porque los seres humanos hicieron cosas. Y es cierto que somos ignorantes. Es cierto que hemos hecho cosas que nos han traído donde estamos. Es cierto que los seres humanos no hemos hecho adecuadamente lo que debíamos haber hecho desde la condición en cuando caímos respecto a Dios y su gracia. Pero también es cierto que Dios ha permitido todo esto y lo permite como un propósito suyo para la gloria de su nombre. Porque Él decide cumplir su propósito al margen de la presencia del pecado o de cualquier obstáculo que se levante. En ese sentido, la prueba vienen de Él, vienen del Señor. Lamentaciones capítulo 3, versículo 31. Antes Jeremías estaba hablando de las bendiciones que implicó la caída de Jerusalén, como la caída la venida de Babilonia, la venida de Nabucodonosor y toda esa catástrofe que cayó sobre Israel como un castigo. Jeremías comenzó a celebrarlo como un asunto de eso que espiritualmente los creyentes necesitamos aprender a ver la mano de Dios en cada uno de los asuntos. Le va a leer los versículos a los que él comienza la celebración en medio del dolor, porque hay que ser, por supuesto, espiritualmente estar atento para poder ver a Dios en todo. Oiga qué dice Jeremías, capítulo 3 de Lamentaciones, por el versículo 22. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es el Señor, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es el Señor a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que hiere y sea colmado de afrenta. Y aquí comienza el profeta a darnos 5 asuntos que tienen que ver con la ventaja, con la bendición, con las razones de la prueba, del sufrimiento, de lo que estamos viviendo. Primero que todo, en el versículo 31, es simplemente la opción de la prueba, es una acción soberana de Dios en sus propósitos. Dice el texto, porque el Señor no desecha para siempre. El Señor desecha, sí, pero no para siempre. Pero dice más, versículo 32 al 33, es una manera como Dios hace manifiesta su misericordia. 32, antes se aflige, se compadece según la multitud de su misericordia. El 33, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Es decir, hay un propósito en todo lo que Dios permite en la vida de sus santos. Es una manera de encaminar su justicia. Versículo 34 al 36. Desmenuzar bajo los pies a los encarcelados de la tierra. Torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo. Trastornar al hombre en su causa. El Señor no lo aprueba. Y una cosa más. Observe. Es una manera como Dios encamina su justicia. Dios permite la disciplina y permite la dificultad de que vivimos, porque Él está encaminando su justicia más allá de que usted y yo lo entendamos, lo veamos, lo sintamos o lo percibamos. Yo sé que lo estamos percibiendo, porque nos ha tocado cuidarnos. Esta particular pandemia nos invita a cuidar nuestras vidas. Lo estamos percibiendo, porque nos invita a valorar nuestras vidas. Pero hay más, en el versículo 37 al 38 es un camino para Dios establecer su sabiduría. ¿Para qué sirve la prueba? Pues sirve para Dios establecer su soberanía. 37-38. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Usted cree que el enemigo, Satanás, o los políticos, quienes sean, son los que tienen que ver con su paz, con su integridad, con su bienestar espiritual? No, 1000 veces no. El soberano Dios, nuestro bendito y santo Señor, de cuya boca sale lo malo y lo bueno. Y no está diciendo que Él hace lo malo. Para eso él tiene que recoger la basura. Para eso Él tiene al diablo, a los impíos, a los políticos inútiles, a los tontos de este mundo, a los ignorantes. Eso están para cumplir ese propósito. Pero usted y yo no. Usted y yo que estamos en Cristo, somos aquellos a quienes Dios ha bendecido tan excelentemente como para que el propósito de esas cosas sea para bendecirnos a nosotros, para edificarnos a nosotros, para motivarnos a nosotros, para conducirnos a hacer lo que Él quiere que seamos para la gloria de su nombre. Hemos dicho que es una acción soberana de Dios. Hemos dicho que es una manera de Dios hacer manifiesta su misericordia. Hemos dicho que es una manera de encaminar su justicia. Hemos dicho que es un camino para establecer soberanía. Y afirmamos que es un acicate, es una motivación para santificarnos. El versículo 39 dice así: ¿por qué se lamenta el hombre viviente?
La mente es el hombre en su pecado. Ahí está. Oiga, usted y yo, creyentes en Cristo, si usted no aprende que la santidad es crítica para su vida en este tiempo de pandemia, usted va a quedarse sin aprenderlo. ¿Sabe usted por qué? Porque no solo Dios nos ha invitado a considerar nuestras vidas, Dios nos ha invitado a considerar nuestra existencia. Y si usted está en Cristo, de seguro que el Espíritu Santo de Dios le ha confrontado, le va a confrontar con la palabra para que usted vea cómo está viviendo usted. La consecuencia de la vida suya y mía tiene que ser santidad. La invitación es que nos acerquemos a Dios confiadamente, que vayamos al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Y nada más importante y oportuno ahora que nosotros esforzarnos por perfeccionar la santidad en el temor de Dios. En palabras del apóstol Juan, por si a usted le gustara este texto, a mí me encanta. Amados, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y esto, que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Así que hablando de la causa de la prueba, porque la causa de esta prueba y la causa de la naturaleza de esta prueba, hemos afirmado que tiene que ver con que esta prueba viene de Dios. Pero afirmamos también que esta prueba viene a operar a favor nuestro. ¿Qué queremos decir? Pues decimos que esta prueba viene para hacernos más fuertes. Dios no permite, como ya hemos dicho, no lo permite por el propósito vano cualquiera. No. En Dios hay un propósito definido para todo lo que Él hace. El libro de Deuteronomio está hablando de la tribu de Aser. Allá al final del libro está Moisés terminando el libro y está bendiciendo a la tribu de Israel. Y en particular da una bendición a Aser, la tribu de Aser, el feliz, por así llamarlo. Aser, cuyo nombre significa feliz. Y que a mí me gusta mucho, que se refiere, somos tocayos, por así decirlo. Aser le da una bendición particular de Deuteronomio capítulo 32, el versículo 25. Oiga lo que dice de Aser. No dice muchas cosas, pero lo que dice es tremendamente determinante. Oiga esta palabra, es el versículo 25 del capítulo 32. Por tu fuerza desolará la espada, y dentro de tu cámara el espanto. Así el joven como la doncella, el niño de pecho como el hombre. Déjeme ver, yo parece que confundí el texto. En ese texto, el que yo quería escribir, está diciendo que tu día irán con tus fuerzas. Tu día serán semejantes a tus fuerzas. Y yo quiero dejarlo ahí, ese es el pensamiento del texto. Parece que lo confundí al escribirlo. Pero el asunto particular es que nos hace fuerte la prueba, van a hacernos fuerte. Y lo decía el Señor en el caso de Aser, para ayudarnos al fortalecimiento de nuestras vidas espirituales. Para esto el apóstol Pablo escribió a los hermanos corintios y tratando de amonestarle, le contaba la historia de Israel. Y en la historia de Israel le contaba que la razón de lo que pasó a Israel y que fueron cosas catastróficas, terribles en el desierto, esa razón, ese motivo éramos nosotros. Parece mentira que a Israel le pasara todo lo que le pasó en el desierto a causa de usted y de mí. Pues sí, oiga el texto, capítulo 10 de 1 Corintios, el versículo 13. Oiga qué dice la palabra. Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No se ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, es decir, pruebas, dificultades. ¿Sabe una cosa, hermano mío? Jamás, todavía no le ha pasado y jamás de lo jamás le pasará a usted algo que Dios no le permita para la gloria de su nombre. No importa cuán terrible sea la prueba. No importa cuán grande sea la prueba. No importa cuán determinante sea la pérdida. Su Dios está con usted. Y oiga lo que dice la palabra. Dice la palabra que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero que fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más que lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación, con la prueba, la salida para que podáis soportar. ¿Usted nota? La prueba viene exactamente a causa de operar en nosotros la capacidad de soporte. Llegamos a la fe como niños. Y como todo niño podemos tener una fe muy fuerte, pero fe de niño. ¿Qué quiere el Señor? Que dejemos de ser unos niños en el sentido de una fe inmadura para que seamos fuertes.
Y el camino de ese crecimiento, de esa fortaleza, la tenemos en el Señor. Lo tenemos en la prueba. Son las pruebas, son las dificultades. Por eso afirmaba hace un momento que esta particular prueba que vivimos en la humanidad tiene como interés principal la iglesia. Porque el Señor no quiere una iglesia que siga jugando a los conciertos, a la celebración, a las vacaciones y a la vida descuidada, a vivir como chivos sin ley, como suelo yo decir. El Señor quiere una iglesia centrada en su palabra, centrada en la obediencia, centrada en la santidad, centrada en seguir predicando el evangelio de la gracia. Una iglesia que deje de creer en los políticos y que deje de creer que necesita un político de derecha, de centro o de izquierda para que resuelva los problemas espirituales del mundo. No, para eso él tiene el evangelio de la gracia de Dios, donde hay perdón de pecado para cualquiera que sea, desde el avaro, el homicida, el homosexual, el idólatra, desde el maldiciente, desde el borracho, desde el que está en cualquier forma de adicción. Hermanos míos, hay solución en el evangelio de la gracia de Dios en Cristo. No es la opción política de derecha, de izquierda o del centro. Todos son pecadores y para el impío, no hay paz. No hay paz. Así que usted, pero Dios le dé gracia para que aprenda. Que aprenda que Dios quiere una iglesia y ha permitido esta prueba, entre otras cosas, para que como iglesia nos centremos. Nos centremos para ayudarnos. Dios quiere ayudarnos a gozar de su gracia, en la dependencia de Él por su poder. En 2 Corintios, el capítulo 9, el apóstol Pablo tuvo que encontrarse con esa tremenda realidad. Oiga, tremenda realidad. Capítulo 12, versículo 9, 1 Corintios. Pablo tuvo que encontrarse que la gracia del Señor era disfrutable de una manera. ¿Cuál es esa manera? Y me has dicho, dice respecto al Señor, dice, voy a leer un versículo arriba para que usted note de qué está hablando Pablo. Él dice el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 10, es el capítulo 12, el versículo 9, y voy a cruzarme hasta el versículo 7. Y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente sobremanera, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me engrandezca sobremanera. Ahí era que estábamos nosotros hace unos 8 meses. Oiga, la iglesia estaba ahí hace unos 8 meses, a mí me daba vergüenza. Las cosas que yo oía y que veía de gente que se llamaban iglesia que predicaban el evangelio levantando la bandera gay como si eso fuera cualquier cosa. Sí, son iglesias en la cultura que han dejado al Señor y se unen a la cultura. Eso estábamos viviendo hace poco. Y no crea que va a dejar de ser. Lo que pasa es que ellos seguirán su propio camino, pero el Señor va a levantar un pueblo, una iglesia fuerte en la palabra, una iglesia fuerte que no haga negocio, que no se encargue de hacer concierto a 30 pesos la entrada para alabar a Dios. Eso es una vergüenza. Una iglesia que se pare en el evangelio y que se sienta altamente satisfecha de ser la antorcha, la columna de la verdad, la antorcha del Señor por el evangelio. Que no se avergüence del evangelio, sino que lo predique, porque ahí hay poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso éramos nosotros hace poco. Una iglesia enaltecida. Nos creíamos la gran cosa. Y yo sospecho que hasta que no pase eso que Dios quiere, tendremos coronavirus por aquí. Lamentablemente. Porque Dios es fiel a su propósito. Y eso no depende de qué vacuna tengamos, que los científicos hagan. Dios va a usar a los científicos como siempre, como Él quiere, en su soberanía. Él puede usar su palabra y simplemente quitar ese virus. O puede usar que vengan vacunas. Pero cuidadito con su esperanza. Porque yo sé que muchos de nosotros, nuestra esperanza está en que los científicos hagan su trabajo. Porque hemos quitado los ojos de Dios. Y Dios sabe que no son los científicos los que pueden, es Él el único que puede. Maldito el hombre que confía en hombre y pone brazo de carne por salvación. En el caso del apóstol Pablo, la palabra enseña, dice el Señor que le fue dado, dice Pablo que le fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que le abofetee. ¿Cómo se llamaba eso? Eso es prueba. Eso es prueba. Usted se imagina el excelente Pablo que fue llevado al tercer cielo. Conforme a lo que estudian la vida de Pablo, dicen que Pablo era donde estaba Pablo habían dos cosas juntas, inseparables. Un hombre excelente, que tenía un conocimiento, dice Pablo, que fue llevado al tercer cielo, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sabe. Él dice que oyó palabras inefables que no le he dado al hombre hablar. Él dice que eso le motivaba hacia adentro, le exacerbaba su naturaleza humana y su carne quería salirse de control. Y Dios le dijo, espérate, donde Pablo estaba habían dos cosas.
un hombre muy excelente que tiene una tremenda capacidad por lo que vio, oyó y vivió. Él dice, en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé. Y había un hombre que hería, un hombre apestoso, con los ojos podridos, que supuraba pus, y decían la presencia de él es desagradable, porque donde Pablo estaba había un gatadero, un bajo, un hombre excelente y un bajo terrible. Note qué está diciendo Pablo. ¿Qué fue lo que él aprendió? Él dice, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Óigame, yo oigo el eco de mi rogativa desde que comenzó la pandemia. Oigo el eco de la rogativa de algunos pastores fieles, leales, piadosos, que estamos orando y clamando a Dios que la quite de nosotros. Pero no hemos oído quizás al Señor que nos ha dicho, bástate mi gracia. Hermano, ¿usted de lo que se desespera porque Dios nos ha llevado a la pandemia? Pues mire qué noticia le tengo. Asegúrese de doblar la rodilla. Asegúrese de capitalizar, de aprovechar este tiempo obligado en casa o el mayor tiempo en casa para dedicarlo a la palabra y a la oración. Porque esto no va a cambiar hasta que nos apropiemos de la gracia de Dios tal cual Él ha querido dárnosla a conocer. El apóstol Pablo, el Señor le dijo, bástate mi gracia. Y Pablo, por supuesto, Pablo atendió, bástate mi gracia, respecto a lo cual le he rogado al Señor 3 veces que lo quite de mí. Y Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí está el tema. Dios quiere ayudarnos a gozar del poder de la gracia de Dios en Cristo. Somos una iglesia poderosa, como lo veremos más adelante, pero necesitamos aprovechar la gracia de Dios. Estamos hablando de la naturaleza de la prueba. Estamos diciendo, ya hemos afirmado que la prueba viene a causa de Él, de los propósitos de Él. Estamos afirmando que, puesto que la prueba viene para operar a nuestro favor, viene para hacernos más fuertes, para ayudarnos a fortalecernos, vienen para ayudarnos a gozar de la gracia de Dios. Y una cosa más, vienen para hacernos partícipes intencionales del cuidado de Dios en nuestra vida espiritual. ¿Sabe usted a qué Dios nos ha llamado? Dios ha llamado a la humanidad, a cada uno, fijarse en su vida. Aquellos que menosprecian su vida, por la razón que sea, desde los condicionamientos culturales hasta la ignorancia más terrible, van a pagar el costo y lo van a pagar alto. Muy alto. Usted sabe qué resulta. La naturaleza de este virus, entre el mundo de los virus hay 2 grandes familias de virus. Uno que contaminan, dejan rastro y no matan. Dan muchos dolores, mucha dificultad, como la chikungunya pasada. Y otros que contaminan menos al principio, no dejan rastro, pero matan. El que nos ha tocado ahora es ese último. Ese último que no deja rastro, que deja poquísimo efecto, pero llega, contamina y mata. ¿Y cómo mata? Te lo da alguien que no sabe que lo tiene. Te lo da alguien que no quiere dártelo, evidentemente. Tú lo adquieres de alguien que no sabe quién es. Y tú estás expuesto a darlo sin tú saber a quién se lo está dando. Lo cual implica que tú o atiendes tu vida o puedes perecer. La razón de la prueba para nosotros, que siempre son a nuestro favor, es hacernos partícipes intencionales de nuestra vida espiritual. El valor de nuestra vida espiritual. Tú tienes que atender a tu vida espiritual. Se acabó el relajo aquí. O eres un creyente que atiende a tu vida espiritual, o eres un creyente que te verá expuesto al trato cada vez más duro de Dios y hasta la muerte. Eso parece mentira. Y si Dios puede permitir que me muera, sí, tú juegas con Dios. Ya yo sé de muchísimos que se han muerto por jugar con Dios. Yo oí de una pobre iglesia, digo pobre iglesia porque no era la voluntad del Señor que fueran así, pero lo hicieron. Porque el Señor nos repara en nuestra ignorancia. El Señor no quiere que seamos ignorantes. El Señor quiere que seamos activos, que seamos avisados, que veamos su palabra, la gocemos y la aprovechemos. Pero el Señor respeta en su justicia tus decisiones. No puede ir por encima. Esa iglesia que le menciono fue el pastor de esa iglesia, se paró al principio de la pandemia y dijo que Dios era más poderoso que ese virus y que él no tenía que tener miedo de ese virus. Abrió la iglesia y trajo el coro y todo el mundo cantó. Ya le voy a decir la historia. Media iglesia murió, incluyendo el pastor, su mamá y medio coro. De 300 se fueron unos 150. ¿Por qué? Porque no valoraron su vida espiritual. Mira la invitación del apóstol. Capítulo 13, versículo 5. Dice el apóstol Pablo a los hermanos corintios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, y probaos a vosotros mismos. ¿O no sabéis que vosotros mismos sois de Jesucristo, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados?
Mire, una cosa a la que esta pandemia ha venido, a la que nos ha convocado esta pandemia, es admirar a nosotros mismos. Mire su vida, porque el Señor Jesucristo está en usted. Y como veremos en un momento, somos del Señor Jesucristo. Y necesitamos, por lo tanto, ser responsables y responder adecuadamente a la fe. Esto no es un asunto de iglesia. Esto es un asunto de fe, de vida espiritual, de que tienes que ser responsable tú, porque Dios te ha confiado a ti su gracia, su amor, su misericordia, su evangelio, y te ha colocado como luz y sal para gloria de su nombre. Pero tú tienes que hacerlo. Dios no lo va a hacer por ti. Finalmente, en este aspecto, de lo que estamos hablando es de la causa que estamos analizando, de la naturaleza de la prueba, que en Proverbios capítulo 24, versículo 12 nos enseña que si fuéramos flojos en el día del trabajo, tu fuerza serán reducidas. Hemos dicho 3 asuntos en este sentido. La prueba viene de parte de Dios, la prueba viene para operar a nuestro favor, la prueba viene en la dinámica de la vida a favor de nuestra fe. La fe que no espera. Las fuerzas serán limitadas a menos que tú te ocupes de tu vida. La pregunta es cómo tú vas a salir de esta prueba. Pues de esta pandemia hay solo 2 maneras de salir. Siendo que Cristo está en nosotros y de Cristo hemos sido investidos. Tenemos poder. No hay un creyente que diga que no tiene el poder. El Señor detuvo el tiempo, si se puede decir así, entre su resurrección y ascensión a la venida del Espíritu Santo. Tomó 10 días particulares. Le dijo a aquellos que no se fueran de Jerusalén, que se quedaran allí. Y a la cuestión de ellos, de que cuando Señor va a restaurar el reino a Israel en este tiempo, la respuesta del Señor fue esta, clara, puntual y determinante. No le toca a ustedes saber el tiempo y la circunstancia que el Padre guardó en su sola potestad. Pero, aquí está la palabra, recibiréis poder. Somos poderosos en Cristo. Por supuesto, no somos poderosos para hacer lo que nos dé la gana, pero somos poderosos para vivir para gloria de su nombre. En el texto que menciono, que es Hechos capítulo 1, versículo 8, somos poderosos para ser testigos. Pero no es la única manera. Nos toca a nosotros saberlo, ser conscientes que tenemos el poder, de que hemos sido llamados, motivados, conducidos y colocados en una posición particular para que avancemos hacia la madurez en Cristo. No hemos sido dejados aquí para tener una iglesia y ser religiosos. Los religiosos suelen ser hipócritas todos, todos. Y la hipocresía al Señor eso le cae mal. Se encontró con una iglesia hipócrita, marcadamente hipócrita, que decía, no necesito de nada, yo no necesito de nada. Decían ellos, yo lo tengo todo. Y el Señor le dijo a esa iglesia, tú no sabes que tú eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Tú no sabes que tú dices que eres caliente o eres frío, tú no eres ni lo uno ni lo otro, eres tibio. Y sabes que yo hago con los tibios, lo vomito de mi boca. Y yo te exhorto que de mí compra oro para que sea rico, oro refinado en prueba de la fe para que sea rico, que compre colirio para que unjas tus ojos para que veas, que compre de mí ropa blanca para que no se vea la vergüenza de tu desnudez, que compre de mí porque en Cristo está todo. A esa iglesia Jesús le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él. Oiga, era una iglesia donde Jesús estaba afuera. Usted se imagina que Jesús cuando habla de fundar su iglesia, habla de que Él estaría ahí presente siempre. He aquí donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en nombre de ellos. Cuando Jesús manda la gran comisión, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y estamos hablando de una iglesia que tenía a Jesús afuera. Eso es parte de lo que estamos viviendo y hemos vivido en estos últimos. Yo no sé si usted se olvidó, pero yo sé de iglesia que era, óigame, yo sé de iglesia que me recordaban más a mí cuando yo iba a matiné, que era un niño, que una iglesia. Porque se reunían para ¿qué? A celebrar, según ellos el nombre del Señor, a gozar. Yo recuerdo que hay un pastor dando un testimonio un día que a mí me dio una pena. Me dio una pena. Él dice, estaba hablando de un servicio particular que tuvieron en Dominicana. Y hablaron de que, oiga hermano, ese servicio, ese culto duró 3 horas. Y eso estaba ahí, mi hermano, que eso era terrible. Y salimos de ahí sudado usted. Óigame, sudado como un caballo, y muchos que gozamos. No sé si alguien le preguntó, ¿y predicaron la palabra? ¿De qué hablaron? Y la respuesta puede haber sido, no, hombre, no. Ni siquiera hubo tiempo para predicar. Eso estuvo tan bueno ahí que se nos fue el tiempo alabando. Y a mí me dio vergüenza. No porque yo no respete el nombre de Dios, no porque no crea que hay que alabarle, sino porque creo que un culto, una celebración sin palabra de Dios es un circo cualquiera. La palabra de Dios tiene que ser el centro
en la iglesia. La predicación en posición de ella, porque la iglesia es edificada, y de la única manera que es edificada, ¿desde dónde es edificada? Los fundamentos de tal edificación, al margen de lo que se haga, de lo que se haga en la iglesia, es la palabra de Dios expuesta. Y las iglesias de esta generación, yo te sabe por qué ese mandamiento está ahí. Te exhorto delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que hintes a tiempo y fuera de tiempo, reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina, que nadie te menosprecie, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, y en eso hace rato que estamos. Pero bendito sea el Señor por esta pandemia. En esta pandemia nos aseguramos de hacer esto o va a tener problemas. Estamos aquí para crecer espiritualmente, para dejarnos de la ñoñería y la tontería de mi iglesia, mi pastor, mi culto. Aquí se acabó el juego. Jesús lo dijo así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y ahí está. Tienes que encontrar descanso personal en Cristo. En esta pandemia y tiempo de miseria y prueba que vivimos, o descansa en Cristo o te quedará agobiado. Porque tu pastor no está en eso, tu pastor no puede aunque él quiera. De hecho, gracias a Dios que nos estamos reuniendo la mayoría de las iglesias, para que no confíen en los hombres, para que aprenda a depender del Señor, para que doble la rodilla. Y no estoy diciendo que sea malo, bendito sea el Señor. Alguna iglesia nos estamos reuniendo y gracias a Dios, paulatinamente nos iremos reuniendo, porque la fe necesita de ese contacto cerca de amor, sí lo necesita. Pero Dios sabe por qué. Metió a Zoom en el camino. Lo metió porque no estábamos haciendo lo que debíamos hacer. Lo metió porque estamos dependiendo los unos de los otros, no como debíamos depender. Debemos depender los unos de los otros, cierto. Hay una dependencia en la fe colectiva, una expresión de fe colectiva, pero no puedes sustituir tu responsabilidad de fe, tu contraste con tu Dios, con tu vida devocional solo, con encontrar descanso en Jesús. Ahí está el tema, que la iglesia de esta generación ha dejado a Jesús. Jesús es una cosa rara para la iglesia, estoy generalizando. El apóstol Pablo así lo hizo. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Pues él entendió la dimensión tremenda de lo que se le había confiado. 1 Corintios capítulo 9, él está hablando de su ministerio. Y está diciendo cosas interesantes cuyos principios deben acicatearnos, motivarnos, empujarnos a hacer la voluntad de Dios. Permítame montarme en ese pasaje desde el versículo 16. Capítulo 9, versículo 16, dice el apóstol: pues si yo anuncio el evangelio, no tengo en qué gloriarme, porque me impuesta la necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio, por lo cual lo hago de buena voluntad. Si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, pues la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es el galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente a Cristo, para no abusar de mis derechos en el evangelio. Por lo cual, siendo libre, me he hecho siervo de todo. Oiga bien, me he hecho siervo de todo para ganar mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como si estuviera sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. De todo me he hecho de todo, para que de todo modo salve a alguno. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme partícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, toda la verdad corren, pero por uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como el que golpea el aire, sino que pongo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo yo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Es posible que un cristiano sea eliminado? Sí. No está refiriéndose a mandarlo al infierno. Está advirtiéndole de que puede descrecer en tu fe y que puede llegar a ser un obstáculo a la fe de otros. A la fe de otros. ¿Por qué? Porque no está creciendo saludablemente. Estamos llamados a hacerlo desde el ejercicio de la paciencia. ¿Hacer qué cosa? Crecer, crecer. El autor de Hebreo está en ese mismo asunto, preocupado por la iglesia de Jerusalén. ¿Qué pasa con la iglesia de Jerusalén? Pues voy a dejar que él mismo sea quien se lo diga, diciéndonos la palabra que escribió, tratando de amonestar a los hermanos de Jerusalén, en Hebreos capítulo 10, el versículo 32 al 38. Oiga estas palabras que a mí siempre me hablan. Siempre me habla esta palabra. Hebreos capítulo 10, el versículo
el versículo 30 y cuánto dije, me repito, déjeme ver si fijarme bien aquí, 32 al versículo 38. Dice el texto: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminado, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperio y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo. Por la otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Nota que se trata de que está en ti lo que Dios ha hecho. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No te fijes en los hombres, no te fijes en la pandemia, no te fijes en la muerte, no te fijes en la vacuna. ¿Y qué tienes que hacer? Atiende, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará. Nadie podrá evitar que Jesús haga y cumpla su propósito. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasarán. Mas el justo, pero no es la fe de mi pastor, no es la fe de mi hermano, es mi fe personal. El justo vive por su fe. Y la pregunta, ¿dónde tú estás en tu fe? Una razón por la que ha venido esta pandemia es para que nosotros entendamos esto. ¿Qué cosa? Que necesitamos asirnos de nuestra fe personal y llevarla a la perfección y llevarla hacia adelante. Porque dice el texto que estamos considerando, el texto dice que si fueres flojo en el día de la prueba, tus fuerzas serán reducidas. No esperes que será un cristiano maduro, a menos que siga madurando en medio de la adversidad. Esta adversidad es para que siga ocupado. Esta adversidad es para seguir predicando a Jesús. Esta adversidad es para seguir adelante en el nombre del Señor. ¿Cómo? Rendido a Él de rodillas, oyendo la guianza y dirección del Espíritu Santo, obedeciendo su palabra, y cada día nuevo, un día a la vez, yendo hacia adelante, siendo que estamos expuestos a retroceder. Si no nos sostenemos creciendo en la obra del Señor, vamos a retroceder. Oiga el versículo 39, Hebreos capítulo 10. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué estamos diciendo? Mire que la vida es dinámica y la fe es dinámica también. ¿Qué resulta en la vida? En la vida todo lo que no se usa se atrofia. Yo recuerdo cuando yo era un joven como todos los jóvenes, y tenía un amigo mío de eso de mi alma. Yo era un artista entonces, vivía de pintar y pintaba, era un bohemio. Yo tenía unos 16, 17, 18 años en ese tiempo. Nosotros, en ese tiempo salió una película que todavía es popular, se llama El bueno, el malo y el feo. Los spaghetti western le llamaban, ¿verdad? Una serie de que se fueron los italianos, invadieron el cine americano, y en España hacían una película de vaquero de los viejos oeste, pero no eran americanas, por unos $1 más. El bueno, el malo y el feo, y esa lista de películas. Había uno, Clint Eastwood, que aún vive, Clint Eastwood, que él caminaba de una cierta manera. Lee Van Cleef, que murió de un ataque al corazón. Y yo y mi amigo nos cogimos la forma de caminar de ellos, porque éramos jóvenes, imagínese usted. Nos íbamos al parque los domingos, vestidos con nuestra mejor ropa, y caminábamos como aquellos vaqueros. Yo me cogió con caminar como Lee Van Cleef caminaba, con su pistola de lado y su pierna que no la doblaba, andaba con la pierna derecha así, la derecha, y a mí me cogió con eso. ¿Usted sabe qué me pasó a mí? Un día me encuentro yo que me está doliendo esa pierna y que no puedo torcerla. ¿Usted sabe qué pasó? Estaba tan dentro de mi personaje como Lee Van Cleef en El bueno, el malo y el feo, que estaba atrofiándome la pierna. ¿Usted sabe por qué? Porque no la estaba usando. ¿Usted sabe qué pasa con la vida? En esta vida, todo lo que usted no usa se atrofia, incluyendo su fe. Su fe está llamada a crecer siempre. Pero por eso se nos invita a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque la fe crece en la actividad al margen de las circunstancias, en la prueba, en la bonanza, en la abundancia, en la pobreza. No importa, hay que depender de fe siempre, porque el justo por la fe vivirá. Pero ¿qué resulta? Que algunos cristianos no quieren usar su fe, quieren usar la fe del pastor, la fe del hermano, la fe de un tonto que le habla porquería por internet,
La fe de otro más tonto que él y creen disparate y hablan disparate. Mira, a mí me han llegado unos mensajes budistas que usted no se imagina. Cristianos que me mandan mensajes budistas a mí. Taoísta, budista, desde el budismo zen. Porque lamentablemente, hermanos, hemos dejado nuestra fe como asunto no importante y le estamos sustituyendo. Pero ¿sabe usted qué no debemos hacer? No debemos hacer eso. ¿Por qué? Porque estamos llamados a crecer. ¿Y sabe qué dice el apóstol? Oiga el texto. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Pedro nos advierte en 2 Pedro capítulo 3 versículo 17 que no caigamos de nuestra firmeza, sino antes bien que nosotros crezcamos en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús nuestro Señor. Podemos deslizarnos. El autor de Hebreos nos advierte, dice, capítulo 2, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos la cosa que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Y de qué está hablando? Debe decir que está hablando. El lenguaje es el puerto, el lenguaje es el barco. Usted no sabe la pericia que hay que tener para conducir un barco al puerto sin que se estralle y se lleve y mate una cantidad de gente. Hay que ser un experto. Esa persona que está ahí en esos timón y esa bitácora que tienen y esos planos y esa medida tienen que ser perfecta. Porque si se deslizare, y yo lo he visto que se han deslizado, el otro día hace como 6 meses se deslizó uno en Barcelona, España, y tumbó una torre y mató una cantidad de gente. Un crucero. ¿Qué pasó? O se durmieron, o se drogaron, qué sé yo lo que pasó. Lo que estoy diciéndole, que el autor de Hebreos usa un término marítimo, usa un término del mar para decir, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos la cosa que hemos oído. ¿Qué ha hecho usted con todas esas predicaciones que usted oyó antes de la pandemia? ¿Qué ha hecho usted con el evangelio de la gracia que Dios le comunicó antes de la pandemia? Diga, ¿qué está haciendo ahora en medio de la pandemia? ¡Se le olvidó! Porque usted se dejó emocional, usted dejó su fe y está dependiendo de sus emociones. Le tengo mala noticia. No es por las emociones, es por la fe. Su fe estará por encima de cualquier cosa. Si usted se desliza, ¿sabe qué significa que está diciendo el autor de Hebreo? Está diciendo que usted va aparentemente a estar en la fe como el barco que se dirige al muelle. Pero usted no va a cumplir el propósito por el cual está en la fe. Usted va a seguir de largo o se va a estrellar. Siguiendo la imagen del barco. Y aquí está lo peor de todo. ¿Sabe usted lo peor de todo? No solo es el hecho de que nosotros no crecemos adecuadamente, que nosotros nos descuidemos y que comenzamos a decrecer y que nosotros nos desviemos y que no sigamos adelante. Lo peor de todo es que se torna incrédulo. ¿Usted sabe qué está haciendo esta pandemia? Esta pandemia está sacándole a mucha gente lo que había en su corazón. Amén. Lamentablemente. Mucha gente que estaba en la iglesia y que iba a la iglesia, que decía que era cristiano, hoy ni se asoman por ahí. ¿Por qué? Están en el mundo. No van a su iglesia. Y no estoy diciendo que todos los que no van es porque están en el mundo. Estoy diciendo que muchos están en el mundo porque estuvieron en el mundo siempre. Y en esta pandemia han dejado al Señor porque nunca estuvieron con Él. O porque su firmeza era tan relativa que no esperaban una prueba tan fuerte de Dios como para saber que en medio de esta prueba hay que mantenerse fuertes y firmes esperando en Él. Porque pase lo que pase, el Señor cumplirá su propósito en nosotros. Oiga, el autor de Hebreos vuelve a darnos la noticia y lo que nos dice. ¿Sabe usted lo que nos dice el autor de Hebreos? Que el peligro es tornarse incrédulo, hermanos. Y si nos tornáramos incrédulos, entonces sí es difícil. Se pone muy difícil. Capítulo 3 de Hebreos, capítulo 12. Oiga la amonestación. Capítulo 3, quiero decir, versículo 12. Hebreos 3:12. Esta es muy difícil. Y hay antecedentes, ¿sabe? Lo terrible de esto es que hay antecedentes. Mirad, esto es un llamado de atención. Hebreos capítulo 3. Mirad, hermano, que no haya en nosotros ningún corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué? Lo que usted está oyendo. En el capítulo 13, el versículo 9 del mismo libro de Hebreo, capítulo 13, el versículo 9, dice, el mismo autor dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no con las viandas que nunca aprovechan a lo que se ocupan de ella. Usted quite la vianda y ponga la pandemia, la experiencia, el dolor, la pérdida, la desesperanza, las dificultades que vivimos. Ponga eso y usted dejará de creer. Pero usted y yo necesitamos seguir creyendo. ¿Por qué? Porque tenemos en Cristo Jesús
en el Dios y Padre nuestro, que es bueno, que nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de su criatura. Tenemos en Él el seguro, el que comenzó en nosotros la buena obra, la certidumbre de que Él la perfeccionará hasta el día de Cristo. La meta es que seamos como Cristo, que sigamos el mismo método de Cristo, el camino que Cristo vivió, y eso es lo que Dios está. ¿Dónde está Dios? Perfeccionando nuestra fe por el padecimiento. ¿Y lo hace Dios? Sí, lo hizo con su Hijo Jesucristo. ¿Qué hizo Dios? Óigalo, Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrima al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aquí está el secretito. Por la manera como pasemos por la pandemia, aprenderemos obediencia. Óigalo aquí. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y me gusta como dice el versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Oigan, pongámoslo para nosotros. Y habiendo sido perfeccionado, llegaremos a ser expresiones de la gracia de Dios, medio para salvación de mucha gente, medio para la edificación de mucha gente, medio para que Dios sea glorificado, medio para que el programa de Dios avance, medio para hacer la voluntad de Dios. Lo seremos no por nosotros, sino por la gracia de Dios, por aprovechar lo que Él nos ha hecho, lo que Él nos ha dado, siendo que Él nos ha hecho participantes activos de ellos para la gloria de su nombre. Ya le dije a ustedes que vamos para algo, ¿verdad? Porque tenemos mucho que decir. Todo lo que le he comentado es solo el primer asunto de 3 que tienen que ver, son 3 versículos. Hebreos capítulo 24, versículos versículo 10, 11 y 12. Le he considerado el primer versículo que estamos hablando de nosotros un llamado particular. Estamos diciendo que Dios ha ubicado en el libro de Hebreos, desde esa sabiduría particular con la que nos ha bendecido en Cristo, nos dio esa joya para advertirnos de esta verdad. Si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Hebreos capítulo... perdóneme, escúcheme. Es Proverbio. Es que me quedé conectado con Hebreo. Es Proverbio, déjeme reiterarlo. Proverbio capítulo 24, versículos 10 al 12. Son 3 versículos que nos hablan de un llamado particular, y hemos dicho que la causa de ese llamado particular primero es la naturaleza de la prueba y nosotros. Ahí hemos hasta donde, eso es lo único que hemos visto hasta ahora. Versículo 12. Si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Eso nos lleva al segundo asunto, a causa del sentido y privilegio que pende de nosotros, que Dios nos ha entregado. El versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Permítame leérselo. Hebreo capítulo, otra vez Hebreo. Proverbio el capítulo 24, versículo 12. Versículo 10, 11. Ahora nos toca el 11. El Proverbio 24. El versículo que consideramos a continuación es el versículo 11. El primero, que es el 10, dice: si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. En el 11 hablamos de un privilegio. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Óigame, es un privilegio. Nosotros hemos sido colocados por Dios aquí como servidores en Cristo. Y eso no es cualquier privilegio. Mire, son millones de millones los que han pasado por la tierra y que no han tenido nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que ver con eso, fuimos conocidos desde antes de la fundación del mundo. Lo que tenemos que ver con eso, fuimos llamados, conocidos desde antes. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Y qué hizo Dios? Pues nos hizo de Cristo. Y hay una cosa que no debemos olvidar, hermanos, que yo sé que si la olvidamos sería trágica y que lamentablemente parte de la tragedia que estamos viviendo. ¿Qué cosa? Que hay gente que se han olvidado o que están en la posición o en la tentación de olvidarse de esta verdad terrible. ¿Cuál es la verdad? Que somos de Cristo, que pertenecemos a Jesús, que nosotros no somos nuestros, que le pertenecemos a Él. Sí, le pertenecemos a Él. Dice la palabra del Señor, que dice, ve a leerle en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Subraye esto: porque a Cristo el Señor servís.
Y el texto no termina ahí. El texto termina diciendo, mas el que hiciere injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de persona. De ese hablaremos ahorita, pero ahora hablamos de esta realidad. Somos de Cristo. Cristo nos ha dado la vida. Murió en la cruz del Calvario por nosotros, venció la muerte, se levantó de entre los muertos, ascendido a la diestra del Padre, nos dio el Espíritu Santo que nos empodera. Tenemos poder, decíamos, por el Espíritu Santo que está en nosotros. Somos de Cristo, que nos ha comprado para que seamos suyos. Me gusta la palabra del apóstol Pablo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque no soy vuestro, porque por precio habéis sido comprado. ¿Qué pagó Dios por usted y por mí? La sangre de su Hijo Jesucristo. Nos justificó gratuitamente por esa sangre. Él nos ha empoderado para que seamos siervos suyos aquí y ahora. Eso es un privilegio. Yo soy uno que me gustó tanto y me gusta tanto servir a mi Señor, que al cumplir casi 50 años de servirle, yo le pedí, cuando cumplí 40, le pedí que me diera 40 más. Amén. Me lo está dando. Porque yo juzgo que no hay privilegio más sublime que pueda tener un ser humano que ser de Cristo. Yo no sé lo que usted piensa, yo le respetaría lo que usted piensa. Yo sé que para mucha gente es una pura tontería. Yo recuerdo una señora cuando yo iba a servir al Señor, que era un creyente joven, y había decidido irme a preparar para el Señor. Mi mamá, mi pobre madre, bien intencionada, buena mujer, llamó a esa señora para que me diera un consejo, una amiga de la familia. Y esa señora viene a decirme a mí, mira, Felito, mijo, yo quiero hablar contigo. Y yo digo, dígame, señora, dígame. Y ella me dice, tú sabes, hijo, que tu mamá me ha dicho que tú quieres perder tu vida, que tú vas a perder tu vida. Y yo le dije, sí, eso es exactamente lo que yo quiero. Y ella se quedó fría, se quedó sin respuesta. Me dijo de que, bueno, es que fue lo que yo decidí. Yo decidí perder mi vida. Y la perdí para gloria de su nombre. Y ahora en estos 40 años, esto que estoy viviendo ya, él me dijo, pues te la voy a dar, te voy a apretar un chin para que viva un poquito más, porque ya que tú quieres más, te voy a dar más. ¿Usted sabe por qué? Porque no hay privilegio más sublime para un ser humano que ser de Cristo. El Señor Jesucristo es nuestro y nosotros somos de Él. Cristo está en mí tanto como yo estoy en Él. Y es porque es importante notar el privilegio, siendo que estamos aquí a causa de Cristo, sí, y a causa del prójimo. Usted nota el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente primero y sobre todas las cosas. Usted observa qué dice el texto aquí en Proverbios, el capítulo 24. Usted observa qué es lo que dice. Pues oigan, ¿qué consiste el privilegio? El privilegio no consiste solo en nosotros ser fuertes en el día de la prueba, estar firme en el día de la prueba. Oiga bien, esa es la advertencia. Si fueres flojo en el día de la prueba, tu fuerza será reducida. Pero eso está dicho a causa del privilegio. El privilegio es que tú debes librar a los que van camino a la muerte, que salve a los que están en peligro de muerte. ¿Quién es ese? Tu prójimo. Tu prójimo. Dios, que merece nuestro amor como respuesta a su amor, ha puesto el prójimo como la manera de nosotros manifestar el amor de Él. En palabras del apóstol Pablo, sé pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor. En palabras del apóstol Juan, si decimos que amamos a Dios a quien no vemos y aborrecemos a nuestro hermano a quien vemos, somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. El privilegio tiene que ver con el prójimo, porque el prójimo es aquel que me necesita a mí. Cuadro maravilloso que nos ha puesto el Señor en la parábola del buen samaritano. Modelo que Jesús nos ha dado en su propia vida. Ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo, que por amor a nosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros, por su pobreza, fuésemos enriquecidos. ¿Usted sabe cuál es el valor de ese principio? Se lo voy a parafrasear. Ya conocéis la gracia que Jesucristo nos ha dado, que siendo unos miserables pecadores, nos ha encumbrado y puesto en un lugar maravilloso para, por medio de nosotros, llegar a salvar a otros. Es decir, para que por la gracia que nos dio, hermano, usted no tiene nada que es suyo. Una tragedia de la tragedia que tenemos es creernos que recibimos lo que recibimos. Para mí, no. Nuestro Dios no es tan pobre. Nuestro Dios es suficientemente sabio y todopoderoso como para elegirle a usted y ponerle como un medio de bendición para otro. Bien, que eso es diferente a que usted se llene de avaricia y que usted sea de lo que quiere guardar, porque usted quiere guardar para dejarle mucho aquí. ¿A quién? Usted no tiene que guardar, usted tiene que dar. Por eso es que Jesús enseñó que más bienaventurado es dar que recibir. Pero no se refiere a dar cosas,
se refiere a dar tu vida, como la dio Jesús. Jesús no nos dio cosas. Jesús nos dio toda la creación cuando la creó, pero vino y nos dio su vida. Y Él quiere que tú des tu vida. ¿Que la dé cómo? Al servicio del prójimo. Que busque espacio para hablar de Jesús. Que busque espacio para servir en el nombre de Jesús. Que busque espacio para modelar la fe que Jesús. Comenzando por tu casa. Porque el problema no es hacia afuera. El problema es por tu casa. Porque en tu casa es donde tú vives tu fe. Y si en tu casa no vives tu fe, entonces eres un hipócrita. Y ese es un problema gravísimo, más fuerte que lo que nos imaginamos. ¿En qué sentido? En el sentido de que Dios nos ha colocado en el lugar que Él quiere que estemos para traer salvación al necesitado. Dice el texto, salva a los que están en peligro de muerte. ¿Quién es ese? Aquel que no conoce a Jesús. O aquel que está expuesto a una dificultad terrible y que tú estás ahí para salvar. Eso fue lo que Jesús hizo. Bien, que debemos clarificar un asunto. Y es que en el medio en que vivimos nosotros, la fe evangélica que nos ha tocado en alguna forma muy descarnada tocante a algunos conceptos, en particular el concepto de salvación. Para nosotros, diferente a la fe judía, y yo sé que se debe al avance de la revelación, es decir, el concepto judío de salvación no era el concepto que nosotros manejamos. Nosotros hemos sido privilegiados, y les cuento, no es cualquier privilegio. Nosotros sabemos tanto más de la salvación que aguardamos como no la supo ni siquiera Nicodemo, que era un gran maestro de Israel. No lo sabía, porque la revelación no había llegado a ese punto. Pero nosotros que tenemos todo el canon completo, el Espíritu Santo con nosotros, a nosotros que nos ha tocado la postrimería de los tiempos, sabemos, escatológicamente hablando, que nos aguarda la gloria del Señor Jesucristo. Pero en el concepto hebreo, hasta Jesús, la salvación no trascendía de esta vida. La salvación era una vida buena aquí. La salvación era una tierra que producía leche y miel. La salvación era tener recursos. Y la salvación era ayudar al que no tenía recursos. La salvación era librar al que estaba en peligro de muerte, que tenía una gran deuda y le iban a quitar sus hijos. ¿Se acuerdan de Eliseo, aquella viuda? De que el Señor, mira, que el milagro que Eliseo hizo. La salvación para el judío era limitada a las cosas de aquí. Pero espérese, eso no ha cambiado. Lo que Dios hizo no fue que desechó aquel concepto para establecer este otro. Lo que Dios hizo fue que sobre este concepto construyó el otro. Ahora necesitamos también servir al prójimo desde la salvación en el sentido amplio del sentido de la palabra, que implica ayudar al que tiene necesidad aquí, ahora, necesidad de que le quedan tribulación a su vida, necesidad de que le impiden vivir, necesidad de que verdaderamente le condenan, le llevan a la condenación en el sentido de no saber en esta pandemia cuánta oportunidad tenemos para salvar a los que están en peligro de muerte. ¿A quién? Al que necesite comida hay que darle. Al que necesite abrigo hay que darle. El que no tenga para pagar la electricidad hay que ayudarlo a pagarla. Al que tenga una deuda que se lo van a llevar, buscar manera para ayudarlo. Eso es salvarle. Por supuesto que Jesús lo enseñó tan simple. El que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. ¿Sabe qué tragedia tenemos? Hoy vivimos la tragedia de que no creemos en que valga la pena ayudar a un pobre. Hoy creemos que si yo no puedo darle a Cristo para que vaya a la gloria, que se vaya al infierno. Si te cuesta ayudar a una persona que tiene una necesidad pequeña, no es verdad que tú vas a estar muy disponible para ayudarle a uno que tenga una necesidad más grande. ¿Saben qué Jesús enseñó? Jesús enseñó que el que te recibe a ti, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Analicemos eso y veamos cómo Jesús está uniendo los conceptos prácticos de la salvación. Recibirte a ti implica aceptarte por lo que tú haces, muy chiquito. Recibir a Jesús implica aceptar el testimonio tuyo habiéndole servido a alguien que hace algo muy chiquito, muy chiquito. Recibir al Señor significa, habiendo recibido de la ayuda tuya por lo poquito que hiciste, habiendo recibido el testimonio tuyo por lo poquito que hiciste, recibir al Señor por lo grande que Él ofrece y que tú estás habilitado para comunicarlo porque lo está viviendo, está viviendo una fe que no es indiferente a la necesidad del prójimo. Y no vaya a malentenderme, no estoy diciendo que tenemos licencia para dejar la fe y meternos a politiquear, a resolver los problemas de la comunidad. Mire, no nos confundamos. No voy a meterme en el tema, pero solo quiero mencionarles dos cosas. La una es que Dios tiene dos tipos de ministros, porque tiene dos tipos de ministerios, porque Dios tiene dos tipos de equipaciones o de ocupaciones, porque Jesús es el Señor de la iglesia y del mundo. Amén. Y en la iglesia, Él tiene ministros que se ocupan de estas cosas. Y en el mundo tiene ministros que se ocupan de aquellas cosas. Y no significa que en la iglesia seamos indiferentes.
que la iglesia nos ocupemos de ser fiel en lo muy poco para ser fiel en lo mucho. Pero que no dejemos nuestro ministerio y nuestro evangelio para ir a predicar justicia social. No dejemos nuestro mensaje, nuestro evangelio de gloria para creernos que los demócratas van a solucionar el problema de Sodoma y Gomorra. Al contrario, nos van a traer más terrible. O los republicanos. No creamos esa porquería, porque es en el evangelio de la gracia de Dios en Cristo que hay poder para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es en el evangelio que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La esfera de esta vida es desde la fe, no desde la opción política de nadie. Y usted, pues, por supuesto, ciudadano de este mundo, opte por la opción política que usted quiera, pero cuídese de glorificar a quien debido a la gloria, porque la gloria pertenece solo y únicamente al que se dio a la cruz del Calvario por usted y por mí. Ser instrumento de Dios a favor del necesitado, para ser como Jesús en el programa de Dios, como el Hijo del Hombre. No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Pero mire qué interesante. En Lucas, el capítulo 4, el Señor Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, según el relato de Lucas, va a contar unas cosas interesantes, que fue una escena que pasó allá en la sinagoga, en Capernaum, si mal no recuerdo, que Jesús fue a la sinagoga. No, estaba en Nazaret. Vino a Nazaret, donde había sido criado. En el día de reposo entró en la sinagoga. Estoy leyendo Lucas 4:16. Y entró en la sinagoga conforme a la costumbre que él tenía y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito. Esto es Isaías capítulo 60. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Usted nota cómo es que Jesús concatenó, cómo Jesús priorizó su enseñanza. Jesús no comenzó con predicar el año agradable al Señor. Jesús predicó con ayudar a los que tienen necesidad. Eso es lo que el texto está diciendo. Salva a los que están en peligro de muerte. Hermanos, un asunto interesante es que hubo uno que no se acordó del prójimo. Aquí en la vida hubo uno, en el relato de la vida que Jesús contó, que tuvo un prójimo delante de él, quién sabe cuántos años, que los perros le lamían la llaga, que comía de la migaja que cabían, pero cambió la vida. Murió el pobre y fue llevado al seno de Abraham. Murió el rico, ahí se acordó del prójimo. Padre Abraham, manda a Lázaro. Bueno, mire, usted y yo estamos en la posición porque Él nos creó para gloria de su nombre. El Señor nos creó para privilegiarnos y nos ha dado la autoridad de hacer y administrar los recursos de Él aquí en la tierra. Usted y yo somos los portadores del evangelio de la gracia de Dios. Dios nos ha colocado aquí, nos ha confiado ese evangelio. Y nos toca a nosotros ahora, en medio de una adversidad terrible, decidir qué vamos a hacer con el evangelio. Yo sé que usted puede decidir, haga lo que le dé su gana, que a usted le van a pedir cuenta por eso, no se preocupe. Pero usted puede decidir simplemente meterse a político. Usted es un hombre muy sabio, sociólogo, psicólogo y todo lo que usted quiera. Y no vaya usted a malentender, que no estoy diciendo que sea mal que usted sea eso si usted lo es. Lo trágico es que usted sea uno a quien Dios haya puesto para glorificar a Cristo y predicar el evangelio y esté predicando sandeces de los hombres. Lo trágico es que usted renuncia a ese evangelio de gloria para hablar disparate aquí de los políticos de este miserable mundo. Lo trágico es que su esperanza está en los hombres. Y yo le exhorto, si usted quiere hacer lo que Dios quiere, aprovechese del privilegio que nos recuerda aquí el proverbista Salomón escribiéndonos, si es que estos proverbios son de Salomón. Digo porque sí, porque hay unas colecciones ahí adentro, no se preocupe, no estoy dudando del texto. Lo que estoy diciendo es que oiga lo que nos sugiere. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Y eso porque tú y yo estamos aquí ahora. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Déjeme tomar un sorbito de agua y sigo con el último asunto. Hemos dicho nosotros de lo que estamos hablando, hermanos míos, es de un llamado particular. Hemos afirmado que llegamos a este texto a causa de que el Señor nos impresionó nuestro corazón y nos guió a Él. Hemos dicho que el Señor en su misericordia ha permitido desde su soberanía, nos ha compartido una salvación maravillosa con nosotros para que le sirvamos. Hemos dicho que no se pueden separar esas tres cosas: soberanía,
salvación y servicio. Y hemos dicho que a causa de qué. Pues el texto nos sugiere tres cosas. La una ya la consideramos. A causa de la naturaleza de la prueba para nosotros. Estamos en una prueba en la que se nos advierte que si fuéramos flojos en el día de la prueba, no crea que va a salir mejor. Va a perder tu fe, va a salir incrédulo, va a salir inútil. Dios no quiere eso. Dios no te llamó a eso. Él te llamó a salir fuerte de esta prueba. Y Él está aquí, te ha dejado para eso. Pero un segundo asunto. El segundo asunto es a causa del sentido y privilegio y responsabilidad que nos han tocado. Somos de Cristo. El privilegio está enseñado aquí. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Por eso a ti y a mí se nos ha confiado el evangelio de la gracia. Una cosa más. Este último asunto es una invitación a pensarlo muy bien, porque no somos un accidente aquí. No estamos llamados a trabajar, a servir aquí como querramos. Estamos llamados a presentarnos ante Dios y recibir justamente lo que merezcan nuestros actos aquí por toda la eternidad. Y ahora sí estamos hablando palabras mayores. Porque tú puedes ser todo lo flojo que quieras aquí y va a tener consecuencias directas. La flojera te va a destruir aquí. Pero ese no es el problema. El problema es lo que el texto dice. Porque si dijere, ciertamente no lo supimos, tú no lo sabías. ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Dios no se fascina con tu cerebro. Dios no tiene problema con lo que tú sabes o no sabes. Dios tiene problemas con tu corazón. Ahí está el asunto. Eso es parte de por qué necesitamos atender a nuestra fe. Porque muchos de nosotros tenemos una fe que es una fe llena de títulos. Mire, y quien habla a usted le encantan los títulos en el sentido de que se esfuerza por trabajar, por educarse. Pero espérese. Esos son otros 500. Dios no está impresionado, ni va a impresionar nunca a Dios con lo que Él me dé a conocer a mí. Dios va a estar impresionado con mi corazón. Porque tu título, por la fe, tus capacidades, por la fe, lo que haya adquirido por Dios, por la fe, dignamente, sin plagio y sin robo, por la fe puede ser muy útil a Dios para gloria de su nombre. Entonces no estamos hablando aquí de no educarse. Estamos hablando aquí de la miseria, de dejarse engañar de la carne y creer que porque tú tienes un gran cerebro, Dios va a estar impresionado contigo y te va a sacar tu comida aparte. No. Dios va a seguir mirando tu corazón como si tú no tuvieras nada. Porque ahí es donde se cuece la realidad de tu verdad. ¿Qué dice él? Dice el proverbista, porque si dijere ciertamente no lo sabemos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Palabras mayores, muy mayores. Estamos hablando de que hay que cuidarse de jugar a no ser ignorante. Cuidado con jugar con Dios a no ser ignorante. A ser ignorante, porque si dijere no lo supimos, hombre, ya ha llegado a nuestra salvación. ¿Sabe cómo llegó? Si tú llegaste a la fe, oye, ¿cómo llegaste? Llegaste porque creíste al evangelio que otro predicó, que otro obedeció, y ese evangelio lo que dice es que vaya y hagan discípulos. Alguien te predicó ese evangelio y ese evangelio tú lo creíste, y habiendo creído en él has sido instruido mínimo o mayormente, has recibido formación conforme a lo que Jesús ha enseñado. Y sabes lo que todavía, tú sabes que Jesús prometió que estaría contigo, y cuando aceptaste a Jesús, Jesús vino a tu corazón. Y yo te pregunto, ¿lo sabes o no lo sabes? Porque si fuiste salvado, la salvación comporta una conciencia de servicio que es indeleble. No puedes separarla, perenne. Tú no puedes separar ser salvado y servir. Y si tú te haces el ignorante, pues mira, lo mismo que el Señor hizo al venir a morar a nosotros. ¿Acaso tú ignoras que el Espíritu Santo está en ti? Que eres templo del Espíritu de Dios. Que debes glorificar a Dios con su cuerpo y tu espíritu porque fuiste comprado por precio. Yo espero que no haya un salvado que ignora eso. Y si lo ignorare, hombre, Dios puso su palabra cerca de ti, de tu corazón. Ya lo dice por el apóstol Pablo, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Cuando tú llegaste a la fe, tú hiciste esta confesión, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Tú confesaste, tú eres salvo, pues tú lo sabes. Te toca obedecerlo. No puedes decir que tú no lo sabías. Cada creyente en Cristo, al tiempo de ser salvado, es habilitado para ser un testigo de Cristo. Nadie necesita enseñarte eso, a menos que tú quieras jugar a ser tu ignorante. Hay que asegurarse de vivir en su presencia. No solo no juegues a ser ignorante, asegúrate de vivir en su presencia. Oye el texto, porque si dijere ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones?
¿Acaso tú ignoras que Dios vive chequeándote y que chequea tu vida? El Señor sabe todas las cosas. Samuel fue a casa de Elí cuando le presentaron los 4 cadetes del ejército de Saúl, hermano de David. Muchacho alto, fuerte, de 6 pies, 6, 7, como con su correa de manigua, y todo preparado ahí, presentado. Dijo Samuel, delante del Señor estás ungido. Eso es lo que le duró la alegría, lo que duró el cucaracho gallinero. Le dijo el Señor, Samuel, no mire su grandeza, no mire su hermosura, porque yo lo desecho. Hombre, qué desinflada, porque tú estás viendo lo que el hombre mira, pero el Señor ve el corazón del hombre. ¿Sabes qué tenemos, hermanos? Tenemos un Dios que mira. Mire, Proverbios, el capítulo 21. Hay un texto muy parecido que va a sugerirnos parte de ese particular asunto. En Proverbios, el capítulo 21, el versículo 2. Dice el texto, debe si es este que lo anoté correctamente. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero el Señor pesa los corazones. ¿Qué tú estás pensando hacer? Pues yo sé que en medio de la pandemia hay gente que quiere que la pandemia acabe porque su avaricia no lo deja. Ellos quieren seguir produciendo dinero porque quieren la nueva realidad, y la nueva realidad es regresar a ser avaro. Esos son tus planes. ¿Y los de Dios? Hay mucha gente que quiere que la pandemia se acabe porque ellos quieren seguir viviendo su vida de disolución y su vida de miseria que vivían antes. Ok, esos son tus planes. ¿Y los de Dios? Hay gente que quiere que esta pandemia termine y que salgamos de aquí porque ellos tienen sueños para tener su casa, soñaban tener su casa por allá, su vida de deleite. Ok, esos son tus planes. ¿Y lo de Dios? ¿Sabe qué pasa? Que esta pandemia vino para sintonizarnos con Dios, con los planes de Dios. Y solo aquellos que tengamos la frecuencia y nos coloquemos en el dial del radio de Dios, oiremos lo que Dios quiere, haremos lo que Dios quiere, y esta pandemia, prolónguese o termine, será una bendición de Dios para la gloria de su nombre. Yo he dicho y lo digo, a mí no me importa quién gobierne, quién gane, que sea la Roma imperial de Trump o la Sodoma y Gomorra de los demócratas. Yo creo en un Dios que se va a glorificar con quien sea, por encima de quien sea, porque nadie puede impedir que mi Dios se glorifique, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasarán. ¿Y sabe cómo lo va a hacer mi Dios? Con usted y conmigo. Pero usted y yo necesitamos asegurarnos de vivir en su presencia. Pues el que guarda. Me encanta el salmo número 94. Leamos estos versículos que son unos versículos muy populares. Muy populares, yo lo sé. Y muchos de nosotros, pues hasta fetichistas nos hemos hecho, en que dejamos este salmo abierto, en el salmo 94 ahí, le ponemos un par de cuchillos arriba, su grano de habichuela para que nos cuide. Pero no nos dio Dios la Biblia y la palabra suya para eso. Dios nos dio su palabra para que nosotros hagamos su voluntad, para que la disfrutemos, para que nos las comamos. Me gusta la palabra comerse la palabra, como el profeta Jeremías decía en 15:16, fueron halladas tu palabra y yo la comí, y tu palabra fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre fue invocado sobre mí, oh Señor Jehová Dios de los ejércitos. Para eso Dios nos ha dado su palabra. Y aquellos que estemos atentos y gustando y comiéndonos su palabra, vamos a gustar de su deleite. Vivir en su presencia. Salmo 94, versículo 9. Oiga qué palabra tan interesante. Voy a leerle del versículo 9 hasta el versículo 11. Oiga qué palabra. El que hizo el oído no oirá. Perdón, sí, aquí estoy. El que formó los ojos no verá. El que castiga a las naciones no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son todo vanidad. Bienaventurado el hombre que el Señor confía. Bienaventurado el hombre que el Señor corrige y que en su ley instruye, para hacerle descansar en los días de aflicción. En tanto para el impío se cavará el hoyo. ¿Usted oye qué nos toca a nosotros? La dicha y la bienaventuranza, porque el Dios del cielo ha decidido bendecirnos. Él nos dio ese privilegio inmenso y nos toca a nosotros vivir a la luz de su justicia, en su presencia. No solo necesitamos cuidarnos de jugar a ser ignorantes, o no solo necesitamos asegurarnos de vivir en su presencia, regresando al libro de Proverbios, de vivir en él sabiendo que él lo mira. Hay que asegurarse de andar en justicia. Andar en justicia. ¿Qué es eso, andar en justicia? Pues mire, siendo que vivimos en la presencia de Dios, de la única forma
que se vive en la presencia de Dios es andando en justicia. Es decir, haciendo su voluntad. Si usted decide vivir como usted quiera, esos son otros 500. Que le sirva primera de Juan 1:9 para que se acoja a la justicia otra vez. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. El Evangelio de Dios tiene por gracia y la gracia de reconstituirnos y de volvernos y de traernos y de perdonarnos y reconectarnos en la justicia cuando entendemos que hemos sido injustos, porque cada vez que pecamos somos injustos. Tenemos que andar en justicia. El Salmo 121, versículo 3 al 8, hermano. Me encanta este salmo porque describe muy bien una enseñanza de Jesús. La enseñanza de Jesús, velad y orad, lo que yo llamo, bendito sea el nombre de mi Señor, yo llamo la dinámica vital de la vida, la opción vital, velad y orad. Pero note cómo el Salmo 21 lo describe, Salmo 121, el versículo 3 al 8. Voy a leerlo todo, por supuesto, este es un salmo muy común, muy popular. Y lo voy a leer todo, todos los versículos del 1 en adelante hasta el 8 para que nos gocemos en él. Porque en verdad este salmo lo hemos hecho casi, lo hemos trillado tanto que no hemos perdido lo mejor de él. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dice más, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Por qué hay que vivir a la presencia de Él? Porque Él es nuestro guardador. Porque Él está con nosotros para hacer su voluntad en nosotros. Él quiere que vivamos en su justicia. Y andando en su presencia, Jesús no dijo algo que estaba jugando cuando dijo, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El que deja de andar en justicia pone a Jesús de lado para optar por la vida que Él quiere. Ese es su derecho. Tú puedes optar por la vida que quieres. Solo que debes saber esto. Nos toca a nosotros dar cuenta de todo lo que hicimos. ¿Y sabe qué? Volvamos a Proverbios para que oiga esta palabra. Estas palabras son muy interesantes, porque tienen que ver con nuestro futuro eterno, y nunca mejor dicho, nuestro futuro eterno, porque usted sabe que nos toca a nosotros una eternidad. Le leo el texto otra vez, volviendo al Proverbio, el capítulo 10, el capítulo 24, versículo 10. Si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Y aquí viene el texto, el que mira por tu alma. ¿Te acuerdas que leímos ahorita en el Salmo 21? El que vela, el que te cuida, el que está por ti a favor tuyo, el que mora en ti, Él no lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Hermanos míos, es que Dios va a aplicar el principio de justicia, que es simplemente atributiva. Son tres esferas, atributiva, distributiva y Dios le imputa la justicia. Las atributivas es Job, el capítulo 34 de Job. A mí me gusta el texto tal como Job lo dice, permítame leérselo por un momentito. Job capítulo 34, el versículo es 11. Job 34, 11. Porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Retributiva está diciendo, es el principio general que gobernaba la ley de Moisés. No lo haga porque lo va a pagar. Si lo hace, lo paga. Pues ¿sabe qué? Tú decides. Dios nos ha permitido pasar por este tiempo maravilloso. Muchas veces le he dado gracias al Señor por eso. Señor, te doy gracias, porque yo no tenía idea que pasaría por una situación tan fea, tan desagradable, tan miserable, con tanto muerto. A mí me impactó de una forma terrible. Cuando llegamos a 10,000 muertos en este país, oiga, a mí eso me quiso llevar la vida, porque tengo un concepto de la vida, que para mí cada vida es importante, que el Señor no quiere que ninguno se pierda. Y cuando llegamos a 10,000 muertos, a mí eso me dolió mucho. Yo le dije a mi esposa, 10,000 muertos, mujer, 10,000 muertos, una cosa terrible. Ya nos acostumbramos a la muerte. Estamos en 250,000 muertos. Y aquí como que no pasa nada. La gente habla de que llegaremos a 300,000. Otros hablan de que llegaremos casi a 500,000. Óigame, ¿usted se imagina que esas personas que se están yendo en Cristo, los cristianos que han muerto,
Ya no tienen más oportunidad de ganar más galardones. Ya se acabó su vida aquí. Están allá en Cristo. Están en la gloria. Los no en Cristo ya perdieron su oportunidad de definir su destino eterno y se fueron a la eternidad sin Cristo para siempre. ¿A usted eso no le molesta? ¿A usted no le duele? A mí me dolió mucho cuando veía a un personaje muy importante que le dijeron, son 210,000 muertos. Y él dijo, sí, eso es lo que. Sí, eso es lo que. Está muerto. Y por supuesto, como los muertos no da, le duele. Hay que asegurarse, hermano, de vivir adecuadamente en la presencia suya. Proverbios capítulo 12. ¿Por qué hay que vivir adecuadamente? Observemos este texto. Proverbios capítulo 12. El versículo que leo para ustedes es el 14. Oiga el texto. Proverbios 12, 14. Dice el texto: el hombre será saciado del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. Hay que asegurarse de vivir adecuadamente, porque yo recuerdo que había una serie que yo de niño oía. Cazad el cazador. Era en mi país. Amo de la tierra. Y había otra serie que hablaban, era novela, de esa novela de aquel tiempo. Un detective inglés, que en la introducción de esa serie decían, sí, comandante Pérez Cervantes, el que la hace, la paga. Eso pasa en Cristo. Y eso nos aguarda a nosotros. El que la hace, la paga. ¿Sabe usted qué pasa con usted y conmigo? Que Dios en su gracia nos ha permitido pasar por donde estamos para la gloria de su nombre. Usted y yo no lo sabíamos. Usted y yo nunca habíamos pensado en eso. Usted y yo, como todos los humanos normales, creíamos y teníamos planes de que la vida seguiría, pero Dios hace 8 meses que dijo, voy a cambiar los tiempos, y decidió cambiarlo, y mandó este virus, y nos dejó a nosotros aquí, para gloria de su nombre, y aquí estamos, en el privilegio grande de glorificar al Señor Jesucristo, o de mostrar que somos unos pobres y débiles. Estamos en la oportunidad de ser fuertes, de salir más fuertes, de ir adelante, de avanzar el programa de Dios, el reino de Dios. Tenemos esa oportunidad, o tenemos la oportunidad de mostrar quién realmente somos. Él nos dejó aquí para gloria de su nombre. ¿Y sabe qué hizo? Nos dio la gracia, no solo de usar el privilegio, sino de asumir la responsabilidad de saber dónde estamos. ¿Sabe usted por qué? Porque todos nosotros compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Y cada uno dará cuenta ante Dios de lo que hizo mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. Bueno, le toca a usted decidir qué va a hacer en esta pandemia. Oiga lo que dije, se lo voy a repetir. Le toca a usted decidir qué va a hacer en esta pandemia. No le dije, le toca a usted decidir qué va a hacer con esta pandemia, porque usted y yo no podemos hacer nada con eso. Lo que usted y yo sí podemos hacer es, en esta situación, que por la gracia de Dios vivimos, tenemos que ser responsables, porque responsabilidad y privilegio no se pueden separar. La gracia de ser salvado implica la responsabilidad de servir diligentemente. Pues ¿sabe usted qué? Los unos a los otros estamos ahí pendientes para servirnos por amor hacia el mismo fin. Estamos aquí para manifestar la gloria de Dios. El Señor nos ha dejado a ese propósito, manifestar su gloria aquí y ahora, al margen de la circunstancia cual sea. No importa que se mueran 300,000 más, que yo no quisiera que fuera. Yo quisiera que esto cese ya y que Dios nos dé gracia para seguir adelante en otras condiciones. Pero entre tanto Dios decida que es en esta situación que debemos vivir, hay que vivir en esta para gloria de Dios, sin bajar la guardia, sin cesar, predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque lo que hagamos ahora va a salir a reducir un día ante el tribunal de Cristo. Y Dios va a darnos a cada uno conforme a su gracia y misericordia. Ahora, consecuentemente, con las recompensas que te esperan. Porque no va a ir a la gloria a cantar flotando en una nube. Va a ir a la gloria a seguir sirviendo al Señor desde la fidelidad que le ha servido aquí. Porque tu destino eterno lo resolviste el día que aceptaste a Jesús. Pero tu grado de gloria lo estás decidiendo ahora con tu fidelidad al privilegio con el Señor te bendijo. O te está exponiendo a salir de esta pandemia. Quiera Dios que no salga débil, flojo, incrédulo, pobre, porque dice el Señor, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, no somos eso. Nosotros somos de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, por estas razones, por lo que hemos hablado y lo que queremos hablar,
3 cosas quiero hablar. La una, la prueba está aquí y está aquí para nuestro bien. Si fuéramos sabios y la aprovechamos según la sabiduría de Dios en Cristo, en quien moran todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, saldremos fuertes. La iglesia será fuerte, nosotros seremos más fuertes y el reino de Dios avanzará. No importa si en Sodoma y Gomorra o en la Roma imperial. El privilegio de servir nos hace fuerte y nos garantiza recompensas eternas. Ser responsable nos deja expuesto a ser fuerte, a vivir para Dios. Ser débil nos deja expuesto a pérdidas eternas, a pérdida de galardones, a pérdida de privilegios eternos que acarrearemos por toda la eternidad. Ya en Cristo glorificado, todos seremos glorificados, nada más conforme al resultado de nuestra fidelidad aquí al Señor Jesucristo. Mi oración es, hermanos, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Mi oración es, mis hermanos, que el Señor despierte nuestros corazones para que en su gracia nosotros veamos la pandemia tal cual es, la asumamos tal cual está, pero que nos determinemos a aprovechar ese privilegio para la gloria del nombre de Jesús. Que seamos fuertes, que no nos debilitemos, y que nosotros, por supuesto, desde esa fortaleza que comienza en casa, con nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros prójimos, hacia afuera, seamos una mayor y más fuerte iglesia en el momento cuando el Señor decida que esto se acabe y que pasemos a la otra ronda. Si usted conoce a Jesús, entonces usted sabe lo que yo he dicho. Si usted no conoce a Jesús, entonces a usted le viene esta palabra maravillosa. Porque la paga del pecado es muerte. Y en eso estamos muy preocupados y intencionalizados. La muerte no nos gusta, pero la paga del pecado es muerte. Por eso la muerte campea. Pero la dádiva de Dios. La buena noticia consiste en que Dios tiene un regalo. Dios no vende, no alquila, ni da como premio la vida eterna. Él la da por amor. Él la da porque su gracia, su amor infinito. Dios es bueno y en Cristo Jesús el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dele su corazón a Jesús. Entréguele su vida a Él. Pídale a Jesús que sea su Señor y Salvador. Y en medio de esta pandemia y más allá, usted estará garantizado para tener un lugar en la gloria. Entre tanto que llegara ese día de la gloria, para servir aquí en fidelidad, haciendo la voluntad del Señor, conforme a la gracia con que Él le bendiga. Mi oración es que el Señor le bendiga. Que si usted conoce a Jesús, vea, oiga, entienda y dele gracias al Señor por lo que Él le ha dado y aplíquelo a la vida para que nuestras vidas sean diferentes. Y si no conoce a Jesús, entonces por favor, hágase el favor de abrirle su corazón y permitirle que Él le dé la vida eterna, porque para eso todavía usted tiene vida. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que Dios nos ayude. Amén.